Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Estamos en el curso de Geometría Vectorial y Analítica e iniciamos ahora el capítulo 2 que corresponde al estudio general del conjunto de las matrices de orden M por N con componentes reales. Vamos a iniciar en este capítulo con el módulo 3 en su primera parte. Tenemos entonces el módulo 3, veamos el contenido que vamos a desarrollar. Estudiaremos lo que es una matriz de orden M por N en un campo K, el conjunto R de M por N, la igualdad en el conjunto R de M por N y el concepto de lo que es la diagonal principal de una matriz. Vamos finalmente a analizar algunas matrices especiales que nos brindan unas herramientas particulares y que son de uso fundamental en la teoría que vamos a desarrollar. Vamos a mirar a continuación cuáles son las preguntas básicas que vamos a responder en este módulo. ¿Qué es una matriz en un campo? ¿Cuándo dos matrices son iguales? ¿Qué es la diagonal principal de una matriz? ¿Qué es una matriz nula, una matriz identidad, una matriz triangular superior, una matriz triangular inferior, una matriz diagonal, una matriz escalar? Veamos entonces, para dar comienzo, al conjunto de las matrices de orden M por N en el campo de los reales. Iniciamos con lo que es la definición o la noción de una matriz de orden M por N en un campo K, con M y N perteneciente al conjunto de los números enteros. Decimos entonces que una matriz de orden M por N en un campo K es un arreglo rectangular de M por N números de K. Las líneas horizontales de este arreglo se denominan filas y las verticales las llamaremos columnas. Una matriz de orden M por N tiene M filas y N columnas. Vamos a utilizar la siguiente convención que nos va a permitir abreviar la designación de este conjunto. Como convención utilizaremos las siguientes. Podemos hablar de que M, entre paréntesis, M por N, como el conjunto de las matrices de orden M por N, entre paréntesis, el conjunto K, que corresponde al campo. O en una forma todavía más abreviada, en el campo K y a continuación el orden de las matrices que son M por N. Ambos designan el conjunto de todas las matrices de orden M por N en un campo K. Veamos, para efectos de abreviar nuestra escritura, cómo notamos una matriz. Primero, las matrices se designan usualmente, porque vamos a ver en algunas situaciones cómo esta generalidad puede ser omitida. Designamos las matrices con letras latinas mayúsculas y los elementos o entradas de la matriz los agrupamos en un corchete en general, aunque también podemos utilizar en esta agrupación paréntesis como lo vamos a ver posteriormente. Bueno, indicamos entonces que A es la matriz que tiene los siguientes elementos. Observemos entonces la primera fila. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1J, A sub 1N. De este arreglo rectangular, entonces, estos son los elementos de la primera fila. La segunda fila está conformada por los elementos A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2J, A sub 2N. La fila de orden I tiene entonces como elementos A sub I1, A sub I2, A sub IJ, A sub IN. Y la fila de orden M, sus elementos los designamos como A sub M1, A sub M2, A sub MJ, A sub MN. Es importante anotar, como podemos observar en el arreglo, que las filas crecen de arriba hacia abajo, en tanto que el orden de las columnas crece de izquierda a derecha. Por esa razón, por ejemplo, para la primera fila, ustedes pueden observar que el índice común, que es el primero,
corresponde al índice 1. Para la segunda fila, el primer índice en todos los elementos de ese arreglo corresponde al índice 2 y así sucesivamente. En cambio, para los elementos, el segundo subíndice está indicando el orden correspondiente a la columna. Así podemos ver entonces en la matriz para el elemento A sub 1, 1, que pertenece a la primera columna, A sub 2, 1 también a la primera, A sub I1, A sub M1 y así para los restantes elementos. Vamos a observar en cuanto a la notación, en segundo lugar, en muchas ocasiones vamos a necesitar indicar de una matriz en particular una fila específica y vamos a llamar este nuevo arreglo, lo vamos a designar en esta forma, A sub I. En este caso estaremos designando la iésima fila o la fila de orden I de la matriz A. Estará conformada por los elementos, como ustedes pueden observar allí, que en el arreglo inicial corresponden a la iésima fila, A sub I1, A sub I2, A sub IJ, A sub IN. Esta es una matriz que podemos llamar también matriz fila y su orden es, como lo indicamos, 1 por n. O sea, tenemos solamente un arreglo horizontal y un total de n entradas verticales. Pero también podemos requerir en una matriz referirnos a una columna particular cualquiera. Específicamente, en el arreglo que nosotros hemos presentado, inicialmente como la matriz A, vamos a designar la columna de orden J como un nuevo arreglo. Esta columna la vamos entonces a leer así, A super J, y es la matriz que tiene como elementos A sub 1J, A sub 2J, A sub MJ. Corresponde a una matriz en consecuencia de orden M por 1. Podemos observar, y decimos M por 1, porque vamos a tener un total de M entradas horizontales y una sola entrada vertical. Y podemos hablar en este caso de una matriz columna. Vamos a observar, y acá es importante esta notación que vamos a llamar notación abreviada, que nos va a permitir o nos va a facilitar la escritura y el cálculo, como lo vamos a ver en este trabajo, la forma abreviada para designar una matriz. Esta forma nos lleva entonces a leerla así. La matriz A, podemos decir que es igual a la matriz de elemento genérico A minúscula sub IJ, dentro del corchete de orden M por N. Es importante que hagamos una aclaración. Acá ocurre algo similar a lo que nosotros hacemos en la notación matemática cuando hablamos de la designación de, o notación más bien, de conjuntos por extensión y por comprensión. Cuando tenemos la matriz, como en el caso inicial, donde enlistamos todos y cada uno de los elementos, tenemos lo que podemos llamar una notación extensiva. Cuando podemos determinar, en particular en la notación abreviada, una propiedad que caracterice a todos y cada uno de los elementos que integran el arreglo, podemos, y vamos a verlo así, recurrir a la notación abreviada. Esta nos va a permitir o nos va a facilitar el trabajo en adelante. Veamos una primera ilustración en esta designación de matrices. Tomemos esta matriz A, como ustedes pueden observar, de orden 3 por 4, con los elementos que tenemos indicados. Con respecto a esta matriz, vamos a determinar los elementos en particular que indicamos acá y que vamos a destacar a continuación. Inicialmente, vamos a determinar en forma explícita los elementos A sub 1, 3. ¿Qué significa esto? De esta matriz A vamos a tomar el elemento que corresponde a la primera fila y a la tercera columna. Como ustedes pueden observar acá, este elemento corresponde al 0. El elemento A sub 2, 4. Este doble índice nos indica entonces que corresponde a la fila de orden 2
y a la columna de orden 4, correspondiendo, como ustedes pueden verificarlo acá en la matriz, al número -3. El término A sub 3, 1 corresponde en este caso al elemento ubicado en el arreglo en la fila 3, columna 1. Y como ustedes pueden verificarlo, este término corresponde al número 5. En segundo lugar, nos piden determinar esta matriz, que llamamos así A sub 2. Observemos que en esta forma no hay, con esta notación no hay forma de confundirse cuando queremos referirnos a un elemento en particular o cuando queremos referirnos a una fila o a una columna específica. Cuando hablamos de A sub 2, quiere decir que queremos representar del arreglo inicial el arreglo correspondiente o la submatriz correspondiente a la fila 2. En la notación corresponde entonces a esta matriz, que tiene como elementos 1/3, 4, raíz cuadrada de 2 y -3. Como ustedes pueden observar, este arreglo, como podemos observarlo, tiene solamente una entrada horizontal y un total de 4 entradas verticales. Por lo tanto, el orden de esta matriz es 1 por 4 y hablamos de una matriz fila. Esto nos indica que es solamente una fila. Quiero hacerles una observación. En la notación de las matrices utilizamos siempre el corchete y no utilizamos comas entre los elementos como lo hicimos para designar los elementos de Rn, o sea, las enétuplas. También podemos referirnos específicamente en este arreglo a A super 3, y así lo leemos. Esto nos indica que de el arreglo A vamos a tomar la submatriz correspondiente a la columna 3. Ustedes pueden observarlo, este arreglo corresponde a la matriz de componentes 0, raíz cuadrada de 2, 0. Con relación a su orden, podemos observar que tiene un total de 3 entradas horizontales y solamente una entrada vertical, lo que nos indica claramente que su orden es 3 por 1. Y hablamos en este caso de una matriz columna. Bueno, en esta forma entonces podemos referirnos ya claramente a cualquiera de los elementos que componen individualmente la matriz o también a tomar cualquier submatriz, bien sea fila o bien sea una columna. Continuamos en este caso con este conjunto. Vamos ahora a analizar la igualdad en el conjunto R de M por N. Quiero hacer una observación previa. Ustedes van a mirar cómo en el desarrollo de este tema vamos a seguir una presentación análoga a la que hicimos precisamente para el conjunto Rn. Nosotros tenemos precisamente que estos conjuntos van a ser conjuntos isomorfos, o sea, teniendo una naturaleza particular que los diferencia, tienen estructuras algebraicas similares y esas estructuras son las que estamos destacando. Vamos de nuevo entonces al concepto de la igualdad en R de M por N. Veamos cómo definimos la igualdad. Sean A y B pertenecientes a R de M por N. O sea, A y B están designando en forma genérica dos matrices. En la forma abreviada, donde A es la matriz de elemento genérico A sub IJ de orden M por N y B es la matriz de elemento genérico B sub IJ de orden M por N. Es también importante, pertinente que hagamos esta aclaración. Cuando estamos designando, como lo estamos viendo ya en la forma abreviada de una matriz, utilizamos para el elemento genérico la letra en minúscula asociada a la letra mayúscula que está designando la matriz. Hablamos entonces de A mayúscula y como elemento genérico A minúscula con su doble índice. Establecemos que las matrices A y B son iguales
si y solo si el elemento genérico de la primera, A sub i j, es igual al elemento genérico de la segunda, B sub i j, para todos los elementos o en todos sus órdenes, lo que indicamos a través de el cuantificador universal, para todo i entre 1 y m y para todo j entre 1 y n. Esto significa que dos matrices son iguales cuando tienen el mismo orden y todos y cada uno de los elementos de la primera son respectivamente iguales a los correspondientes de la segunda y en el mismo orden. Vamos a la siguiente ilustración que nos refiere a la igualdad en R de M por N. Dadas las matrices C, D y F del orden indicado, en este caso, como ustedes pueden observar, las tres matrices son de orden 2 por 3, determinemos si es posible para cada caso los valores de alfa, teta y beta para los cuales se cumple que la matriz C es igual a la matriz D, la matriz C es igual a la matriz F, la matriz D es igual a la matriz F. Pasemos al tablero para que revisemos esta ilustración y analicemos con detalle la definición de la igualdad. Veamos entonces inicialmente para las matrices C y D. Tenemos la matriz C es igual a la matriz D si y solo si, de acuerdo con la definición, ambas matrices pertenecen al mismo conjunto. C y D pertenecen a R, en este caso estamos hablando de las matrices de 2 por 3. Y si se cumple a la vez que cada componente de la primera en su orden es igual a cada componente de la segunda, lo que nos lleva a las siguientes expresiones. 0 es igual a beta y alfa es igual a menos 1 y menos 1 es igual a menos 1 y 2 es igual a 2 y 3 es igual a alfa más 4 y teta es igual a 0. Podemos entonces observar que en esta conjunción, que está formada por la conjunción precisamente de esta serie de proposiciones, esta conjunción es verdadera si, solamente si, todas y cada una de las integrantes de la conjunción lo son. Bueno, tenemos en primera instancia que C y D pertenecen a R2 por 3, esta proposición es verdadera. Nos dice ahora esta condición, llamemos esta condición 1, que 0 debe ser igual a beta, designemos esto como 1, alfa igual a menos 1, designemos esto como 2, menos 1 igual a menos 1, designemos esta proposición como 3, efectivamente esta es una identidad, esto es verdadero, 2 igual a 2, esto es una identidad, designémoslo también como verdadero, 3 es igual a alfa más 4, designemos esto como 5, teta igual a 0, designemos esta proposición como la proposición 6. Veamos entonces si hay consistencia en cada una de las proposiciones y en la totalidad que integran esta conjunción. Podemos entonces observar en primera instancia, tenemos que si beta es igual a 0, alfa es igual a menos 1, si sustituimos donde están presentes los valores de alfa y beta, beta está únicamente presente en esta primera ecuación, tenemos que beta es igual a 0, en la 2 tenemos que alfa es igual a menos 1 y en la 5 tenemos que 3 es igual a alfa más 4. Podemos verificar que el valor de 3, el valor de alfa que tenemos en 2, que es alfa igual a menos 1, verifica precisamente y nos lleva a una identidad la condición 5, verifica 5. Por sustitución, si alfa es igual a menos 1, nos queda entonces que 3 es igual a 3. Y en consecuencia podemos destacar que cuando teta es igual a 0, cuando alfa es igual a menos 1 y cuando beta es igual a 0,
se cumple entonces la igualdad entre las dos matrices. Conclusión, C es igual a D si y solamente si finalmente tenemos que beta es igual a 0, alfa es igual a menos 1 y teta es igual a 0. Vamos a observar para la segunda pregunta que nos compete. Veamos si es posible establecer la igualdad entre las matrices C y F. De nuevo, de acuerdo a la definición, C es igual a F si y solo si tenemos que C y F pertenecen al mismo conjunto. Condición esta que se cumple por ser ambas matrices pertenecientes al conjunto de orden 2×3 y debe cumplirse de acuerdo con la igualdad que todas sus respectivas componentes lo sean y en su orden. Esto nos llevaría a que 0 es igual a 0 y alfa es igual a menos 1 y menos 1 es igual a teta y 3 es igual a 1 más beta y teta es igual a 0. Estas son las condiciones que deben cumplirse. De nuevo, observamos como en el caso anterior, tenemos una conjunción y esta proposición, o sea, en todo el término de la derecha, en esta expresión de equivalencia, es una conjunción y la conjunción es verdadera, sabemos sí y solamente sí, todas las proposiciones que la integran es verdadera. Tenemos esta primera condición, esto es verdadero, tenemos, llamemos 1, esta segunda condición, esto es verdadero, es una identidad, llamemos 3, esta tercera condición, alfa igual a menos 1, llamemos 4, esta condición, llamemos 5, esta ecuación, y 6, finalmente, esta ecuación. Observemos entonces si hay consistencia en las condiciones planteadas en la conjunción. Rápidamente, ustedes pueden observar, y quiero llamar la atención, entre lo planteado en la proposición 4 y lo que tenemos en la proposición 6. De 4 y 6 por transitividad, si aceptamos estas proposiciones de 4 y 6, podemos llegar a esta conclusión. Teta es igual a menos 1 y a la vez teta es igual a 0. Llegamos entonces por transitividad a que 0 es igual a menos 1. Obviamente esto es una contradicción. Si esto es una contradicción, inmediatamente podemos afirmar que esta conjunción es falsa y al ser falsa esta conjunción, la conclusión es que C y F nunca pueden ser iguales bajo las condiciones establecidas. O sea, no es posible encontrar valores, en este caso particular, para alfa, para teta y para beta que posibiliten el hecho de que estas dos matrices sean iguales. Vamos ahora a revisar la última igualdad que nos hemos planteado y ya ustedes tienen una idea general de la estructura que debemos satisfacer. Para ello, en este último caso, planteémonos la posibilidad de la igualdad entre las matrices D y F. D es igual a F si y solo si. En primera instancia, las matrices D y F pertenecen al mismo orden. D y F pertenecen a R, como lo tenemos establecido ya, de 2×3. Condición claramente cumplible. Y la igualdad de sus componentes término a término. Beta debe ser igual a 0 y menos 1 es igual a menos 1 y debe cumplirse además que menos 1 es igual a teta y beta es igual a 2 y alfa más 4 es igual a 1 más beta. Coloquémoslo acá, alfa más 4 debe ser igual a 1 más beta y finalmente 0 es igual a 0. Revisando en total la conjunción
que ustedes pueden observar acá, como ya lo hicimos en oportunidades anteriores, hay algunas identidades, pero podemos observar también la siguiente expresión. En la condición de esta parte de la conjunción tenemos que beta es igual a 0, acá tenemos que beta es igual a 2, lo que obviamente nos lleva a una situación contradictoria porque tenemos entonces por transitividad que 0 es igual a 2. Siendo esto una contradicción, podemos afirmar, como en el caso anterior, que no es posible determinar valores, en este caso para beta, para teta y para alfa, que posibiliten el hecho de que estas dos matrices sean iguales. Con este tema terminamos la primera parte del módulo 3. Estamos en el programa UDI@, en el curso de geometría vectorial y analítica. Continuaremos en una próxima sección. Muchas gracias.